En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Iris y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar una vez más la AM740 Radio Rebelde, para compartir, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. Y qué lindo es arrancar un sábado bien temprano escuchando la Internacional, y qué alegría es volver a reencontrarnos con todos y todas ustedes luego de los inconvenientes técnicos que nos impidieron salir al aire el sábado pasado, donde teníamos previsto una entrevista con Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, con quien íbamos a estar charlando, entre otras cosas, sobre el presupuesto aprobado en diputados, presupuesto que, recordemos, prevé un recorte en educación del 15%. También íbamos a charlar con Jorge sobre la judicialización de la protesta y sobre el avance del gobierno de Cava sobre los derechos de los docentes, con esto de pasar la capacitación docente a los días sábados. Importante señalar también que en Cava, a los conflictos docentes, y como en todo el país, ¿no?, ahora se le suman lo de les trabajadores de la salud, les residentes, les concurrentes, que exigen mejores condiciones salariales y laborales y el fin de la precarización laboral. Luchas tanto la de los docentes como la de los trabajadores de la salud, que hemos acompañado de nuestra organización y que a lo largo de este y futuros programas seguiremos abordando. Buen día, Sergio, buen día, Guille, qué bueno también es reencontrarse con ustedes. ¿Cómo andan, camaradas? Hola, buen día, hola, Guille, hola a nuestro querido público nuevamente. Acá estamos de regreso, saludos, un abrazo fuerte a nuestra querida operadora Diana, y también un abrazo a Alejandro Cirota, que estuvo ahí haciendo entrevistas para el programa. Sí, hola compas, ¿cómo les va? Bueno, y también saludando a Gio y a Marcelo, que hacen equipo de producción de este programa para que Opinión Socialista Radio esté en el aire, así que me sumo a los buenos días y me sumo a la felicidad de estar este sábado por la mañana en el aire nuevamente. Buenísimo, y también comparto los saludos, agradecimientos, y les recuerdo a todos y a todas que para comunicarse con Opinión Socialista en radio y dejarnos su mensaje pueden hacerlo a través del 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y ahora sí, Sergio querido, nos metemos de lleno en el programa de hoy. Programón. Esperemos. Programón. Vamos a estar hablando de... Se cumplen 105 años de la Revolución Rusa, ¿no? Un tremendo recuerdo, la importancia, la vigencia de esa revolución. También vamos a estar hablando y las enseñanzas, por supuesto. Y también vamos a estar hablando de Brasil, hubieron hechos importantes, se terminó pasando la segunda vuelta, vamos a estar conversando también sobre situaciones en hermanos países latinoamericanos que están muy complicados, como Haití, así que tenemos programa para rato. Y para hablar de esto, Guille, ¿a quiénes vamos a estar entrevistando? ¿Qué testimonios tenemos? Bueno, hoy vamos a estar con Gastón Kundik, delegado de APTA, de Australia Aerolíneas Argentinas, y militante de Opinión Socialista, y también vamos a estar con Daphne Joseph, médica haitiana, residente en Argentina, integrante del Comité Argentino de Solidaridad por el fin de la ocupación en Haití. Pero también quería, ya que Sergio tomaba el tema, hablar un poquitito de Brasil. Han pasado las elecciones de Brasil, de las que todos y todas estuvimos pendientes. Desde Opinión Socialista decíamos que era el momento de votar en blanco y preparar la lucha.
¿no? Sabemos que no es fácil, es un gran debate que recorre toda la vanguardia, cómo enfrentar a los proyectos reaccionarios como el bolsonarismo. No hay una salida fácil porque hay una ausencia de dirección revolucionaria que lleva adelante una batalla real contra estos fenómenos que produce la descomposición del capitalismo. Por eso decíamos que hay que tomar las mejores situaciones que se produzcan en este momento para organizarse. Seguramente la clase trabajadora brasileña va a tener que enfrentar el ajuste de Lula, como aquí enfrentamos el ajuste de los Fernández y de Massa, porque el imperialismo dicta esas condiciones. Junto con ese enfrentamiento al ajuste de Lula, seguramente va a haber que seguir movilizándose para derrotar a la reacción bolsonarista que, pese a la derrota electoral, va a seguir estando activa. Así que bueno, todo un desafío para la clase trabajadora de la región, ¿no? Tal cual, Guillermo, gracias Sergio, y bueno, yo leí el editorial del día de hoy, me gustó muchísimo y estoy más que ansioso por compartirlo con toda nuestra audiencia. Así que cuando vos lo dispongas, Dayana, lo escuchamos. ...105 años de una revolución que cambió el mundo. Se cumplen 105 años de la gloriosa Revolución Rusa, que con su ejemplo y determinación logró cambiar el mundo de la época, no sin enormes sacrificios, inaugurando una época de revoluciones que, más allá de que no hayan resultado todas victoriosas, provocaron un profundo impacto y transformación. Ya en 1905, el viejo imperio zarista se vio conmocionado por la irrupción de las masas trabajadoras del enorme país, demandando los derechos que la autocracia negaba y que habían sido conquistados en toda Europa occidental. Nuestras fuerzas se agotan, oh zar, vale más la muerte que la prolongación de nuestros intolerables sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no se hayan aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que sin ello nuestra vida no es sino un infierno de eterna tortura. Peticiones al zar. En el llamado Domingo Sangriento, las tropas del zar abrieron fuego contra esa multitud desesperada y la llama de la revolución ardió por primera vez en el país de los soviets, consejos obreros creados entonces como organización democrática de las masas trabajadoras, oprimidas, necesitadas de una salida que no fuera la eterna tortura que les deparaba el régimen. El desarrollo del imperialismo, etapa superior del capitalismo, como lo llamó Lenin, condujo a la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, una dantesca destrucción de vidas y fuerzas productivas que parieron una época de crisis, guerras y revoluciones en el mundo. La experiencia de 1905, si bien había terminado en derrota, no se borró en la experiencia de las masas, que 12 años después concluirían la tarea derribando al zar primero, en febrero de 1917, y al gobierno provisional, capitalista, después, llevando al poder por primera vez en la historia a la clase trabajadora y sus organizaciones, los soviets, sobre cuya existencia se basó la experiencia del gobierno obrero triunfante. La guerra fue la gran partera de esta revolución, ya que sus efectos en Rusia se hicieron sentir en millones de vidas tributadas para defender intereses de los terratenientes y grandes capitalistas, así como a un zar que no contemplaba el más mínimo resquicio democrático. La burguesía rusa, a diferencia de la europea o norteamericana, estaba demasiado integrada al régimen zarista, que no pudo jugar ningún rol progresivo, sino que cuando le cayó el poder en las manos, de febrero a octubre, mantuvo los compromisos de guerra y defendió los intereses capitalistas, tratando de todas las formas de desviar la revolución. La existencia del partido bolchevique, con dirigentes y militantes organizados en una vasta red que alcanzaba las principales ciudades del país, empalmó con ese gran ascenso de masas,
cuyas energías permitieron derrocar al gobierno provisional y comenzar la construcción de un gobierno que hasta entonces, salvo la efímera existencia de la Comuna de París, cruelmente escarmentada, no había existido, que se proponía iniciar la construcción del socialismo. 14 países capitalistas intervinieron en territorio ruso para combatir a la revolución y financiaron a los ejércitos blancos que intentaron durante más de 3 años derrocar al gobierno revolucionario. La guerra civil le provocó sufrimientos indescriptibles al pueblo y fue un factor central que retrasó mucho tiempo la posibilidad de reconstruirse. Sobre el cansancio y el reflujo de las fuerzas posterior a la guerra civil es que comienza a nacer el estalinismo, expresado en una fuerte burocratización del Estado y del partido, proceso al que se enfrentaría Trotsky valientemente, primero como dirigente del partido, luego en la deportación y desde el exilio hasta su asesinato. Aunque fuera traicionada por una dirección burocrática que instauró un régimen de partido único, que cometió crímenes aberrantes a nombre del socialismo, la Revolución Rusa aportó enormes progresos materiales y culturales para el pueblo ruso y para las naciones, que a su modo hicieron grandes revoluciones durante el siglo XX. Obligó a las burguesías de los distintos países a hacer concesiones para evitar que las clases explotadas irrumpieran tras sus intereses. La expropiación de las tierras, las fábricas y los bancos, las nacionalizaciones, la planificación de la economía, además de los derechos como el aborto, conseguido por primera vez en esta revolución, habla de la trascendencia de esta gesta obrera. El rol del Ejército Rojo, formado por obreros y campesinos para defender la revolución, fue otra de las grandes realizaciones de aquella gran revolución. Hoy, cuando el capitalismo nos depara hambre, guerras y destrucción ambiental, confirma que su tiempo se agotó y que solo sobrevive porque las masas trabajadoras no han podido aún recomponer sus fuerzas, ni dotarse de direcciones revolucionarias que retomen la experiencia histórica, la actualicen y la apliquen a una realidad y un mundo que, igual que hace un siglo, clama por transformaciones revolucionarias. Rendimos homenaje a la heroica clase obrera, al pueblo, al campesinado, a los soldados y las mujeres, que con su protagonismo pusieron en pie organismos de gobierno diferentes a los que sirven al capital. 105 años después, el ejemplo de aquella revolución sigue iluminando nuestro camino e inspirando nuestra militancia. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Buenísimo el editorial que acabamos de escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Eiris, y a continuación vamos a estar desarrollándolo junto a nuestro invitado Gastón Kugnik. Pero ahora, siendo las 9:15 de la mañana, seguimos en Opinión Socialista en Radio con nuestra clásica pausa musical presentada por Sergio Córdoba. Vamos con la pausa musical. ¿Y qué otra cosa podemos escuchar hoy que no sea la internacional? Vamos a escuchar esta hermosa versión que ya hemos puesto, la teníamos como cortina, que es una versión latinoamericana. Recordemos que la letra original, que es de origen francés, fue elaborada por Eugène Potier, quien la escribió en 1871. Sin embargo, fue recién en 1888 que Pierre de Gaiter la musicalizó. 4 años después, la Segunda Internacional la adoptó como himno propio y se extendió por todos los partidos socialistas que respondían a esa internacional. Nosotros la colocamos acá, así latinoamericana, como la gran tarea pendiente de nuestros queridos pueblos. Así que escuchamos la internacional. Sin paz.
Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave. De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas. Desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos. Desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Arrancamos este bloque, bueno, primero buenísimo, Sergio, la Internacional, como dije al principio, siempre es buenísimo escucharla y la verdad que... Innecesario. Y bueno, como decía, arrancamos este bloque recordando el tema de la ley de humedales porque en estos días se cumplieron 10 años de la presentación del primer pedido de ley de humedales y sin embargo... 10 años. 10 años ya. Y sin embargo, a pesar del ecocidio que significa la quema de los mismos, nuevamente esta semana los gobernadores oficialistas y opositores, acá no hay grieta, impusieron el boicot a la convocatoria para discutir la ley en el Congreso y no hubo dictamen. Resulta claro entonces qué intereses representan, ¿no? Los de la megaminería, los grupos del sector del agronegocio, los grupos inmobiliarios. Por eso desde Opinión Socialista seguimos exigiendo el proyecto consensuado de la ley de humedales y nos expresamos como siempre: basta de quemas, basta de extractivismo y no a la megaminería. Sí, así es. Bueno, escuchábamos, me sumo a esta alegría de escuchar la Internacional y siguiendo con esto, evidentemente también es un debate internacional, el tema del extractivismo, la megaminería, y nos resulta importante también, nos parece importante poder escuchar entonces el audio que nos mandó el compañero Joaquín Aracena del equipo ambiental del MRS, Militancia Revolucionaria Socialista, organización trotskista de República Dominicana. Así que si les parece, lo escuchamos, compañeros. Mucha gente no sabe, o no se olvida, que Haití y Dominicana somos dos pueblos en una misma isla. Y que tenemos una historia común, más común de lo que la gente, lo que muchos dominicanos quieren aceptar. Algunos dominicanos blanquitos que se creen muy superiores a los negros y a los que fueron esclavos. Hay una situación que queremos que el mundo conozca, que somos una isla que tiene los poderes del mundo, tanto cuando eran europeos como ahora que tienen los yanquis, que encabezan el imperialismo norteamericano, tienen un problema que es la dominación de la isla en función de sus planes. Los planes del imperialismo en esta isla es la explotación minera, a pesar de todos los discursos que hablan de la escasez de agua, de la crisis ambiental. Su plan es minero en esta isla. Solamente en este lado conocemos, en este lado de la cordillera central se conoce que hay más de 200 proyectos mineros. Óiganlo bien, 200 proyectos en 40.000 kilómetros cuadrados, 48.000 kilómetros cuadrados que tiene esta parte de la isla. Más de 200 proyectos mineros. No conocemos la cantidad exacta de proyectos mineros que hay en Haití. Sabemos, al gobierno en estos días se le escapó la información de que tienen un plan minero leño. O sea, una minera que explota en la frontera, que se extiende hasta el centro de Haití. Es un proyecto que solo puede ser... es de los requisitos que hace la dominación, que hacen los planes del imperialismo para la explotación minera, poner al servicio de
de la dominación imperial toda la minería que pueda haber en el territorio haitiano y dominicano. Bueno, tremendo. A la luz de lo que uno sabe y ve, generalmente de lo que significa la megaminería, tremendo escuchar. Como señalamos, digamos, en nuestro editorial, a 105 años de la revolución que cambió el mundo, hambre, guerras, destrucción ambiental de la mano del extractivismo, es todo lo que tiene para ofrecernos a nosotros este sistema agotado, ¿no? Así es, y como anticipamos al principio del programa, para hablar de esto se encuentra con nosotros nuestro querido compañero Gastón Kuknik, delegado de APTA, Austral Aerolíneas Argentinas. Buen día, Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes ahí en el piso, a Guillermo y a las compañeras y compañeros que están escuchando la radio. Bueno, gracias, Gastón. También acá estamos con Sergio escuchándote y te saludamos, te agradecemos por estar y bueno, antes que nada, buenísima la camiseta de Boca que tenés ahí atrás, un detalle, pero me puso muy... Era un requisito, nosotros dijimos. Me puso muy contento esta mañana. Bueno, Gastón, ahora sí, hablando con lo que tiene que ver con el programa, a 105 años de la Revolución Rusa, ¿cómo ves al mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Y por qué, compa? Te la tiramos así, de una. Fácil. No, creo que la respuesta ya la empezamos a construir de conjunto con ese importante editorial, y también con las intervenciones, incluso con la música, incluso hablando del juego y de la diversión. Creo que hoy el mundo atraviesa una crisis muy profunda, una crisis que tiene que ver, por un lado, lo podemos analizar desde lo político, desde todo lo que está sucediendo, de cuáles son los liderazgos que se impone y hasta hacia dónde lleva el capital financiero, la burguesía, la gran burguesía mundial, que hoy se disputa ni más ni menos que el destino de la humanidad, poniéndola en riesgo, proponiendo, como decían, ¿no?, guerras y contaminación, destrucción. Cualquier persona medianamente informada sabe que cuando hablamos de sistema agotado, si lo tenemos que resumir en lo que se habló hoy, es acá en el audio que pasaban sobre la ley de humedales, y se habla de que decida, que se escucha al pueblo y no a las grandes corporaciones. Bueno, esa gran pregunta es la gran pregunta que atraviesa la humanidad. ¿Qué hace falta para eso? Y la Revolución Rusa y toda la gesta viene a darnos respuesta que tenemos que sí o sí leer, aprender y superar también, ¿no? Porque no tenemos que dejar de ver con todos los... No tenemos que dejar de ver con todos los aprendizajes, pero también poder preguntar qué faltó, que todo lo que se hizo y también lo que puede haber faltado para que de una vez por todas el mundo y la humanidad disfrute del conocimiento, del trabajo colectivo y podamos vivir como somos capaces de hacerlo, que eso es un poco lo que creo que empieza a demostrar la Revolución Rusa, cómo puede cambiar la realidad de las grandes mayorías cuando toman los destinos de la sociedad. Así que sabemos que eso no es una tarea simple, pero a su vez es la única posible. Así que con toda la pasión compartiremos este programa para tratar de conjunto sacar conclusiones y prepararnos para, como lo hacemos con nuestra militancia cotidiana, como lo hacemos en cada frente de lucha y como también vamos sacando conclusiones como pueblos. Parece muy importante que hayan destinado este tiempo a esta gran gesta que
como decía, nos ilumina, ¿no? Que decía ahí el editorial, me pareció muy bueno. Tal cual. Gastón, en este programa internacionalista tenemos un audio que nos envió desde Paraguay el compañero Tomás Sayas Roa, campesino, secretario general de ASAGRAPA, Asociación de Agricultores del Alto Paraná, y dirigente del MTU, Movimiento de Trabajadores Unidos. ¿Lo escuchamos? Sí, con todo. Un saludo desde Paraguay, soy Tomás Sayas, dirigente del MTU, Movimiento de los Trabajadores Unidos. Creo que es oportuno hacer un breve análisis de la vigencia de la revolución 105 años después de la revolución rusa. Sabemos de que solo los trabajadores tienen la capacidad para resolver los problemas del hambre, de la miseria, de la explotación, de los derechos de los trabajadores, tanto de la ciudad y del campo. Hoy vemos en el mundo de que aumenta la pobreza con el capitalismo, la famosa revolución verde que se ha planteado después de la Segunda Guerra Mundial genera más hambre y más destrucción de los recursos naturales a nivel mundial. Por lo tanto, sigue vigente la idea y la propuesta de los grandes líderes revolucionarios de aquella gesta, que hay que modificar la estructura, que hay que modificar la función del Estado, y totalmente opuesto a lo que plantean el capitalismo, Estado gendarme del capital. Para los socialistas revolucionarios, el Estado debe ser motor del desarrollo, donde los propios trabajadores administran los recursos, tanto tierra, industria, comercio, en fin, y poner fin a la explotación. Así que mi saludo a todos y espero que los trabajadores, los compañeros, empiecen a reflexionar de vuelta de la vigencia y la necesidad de un proyecto internacionalista, de los trabajadores, las trabajadoras, de los indígenas y de los campesinos, para dar fin a esta situación de miseria hambreadora del capitalismo. Y hoy más que nunca está en debate el socialismo, debido a que la intención del neofascismo como Bolsonaro es una amenaza no solo para la democracia, sino para la humanidad, para los trabajadores. Así que fuerza a todos y mi saludo desde Paraguay. Bueno, ante todo, un saludo gigante al compañero Tomás y a todas las y los compañeros de ASAGRAPA, y una emoción impresionante escucharlos. Y teniendo en cuenta lo que nos dice Tomás, Gastón, ¿qué importancia tiene una nueva dirección revolucionaria en este contexto? Y esa es, en palabras, ¿no?, de los maestros, la gran tarea. Sin duda, si una conclusión nos podemos sacar de la experiencia de la Revolución Rusa, es la necesidad de tener un conjunto de compañeras y compañeros que puedan desarrollar las políticas que puedan llevar al triunfo a los explotados y oprimidos del mundo. En ese sentido, esa es sin duda la gran tarea. Hoy desde la ciencia se puede muy fácilmente demostrar la posibilidad de darle solución a los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Ahora no se hacen por una cuestión meramente política. El hambre, la vivienda, la educación podrían ser fácilmente solucionadas. Incluso estamos a poco tiempo de haber transitado una pandemia tan profunda, donde también lejos de haber traído mejores condiciones de vida, sigue todavía el capitalismo extremando sus regímenes de opresión y explotación. Bueno, eso solo es posible porque burocracias de todo tipo, no solamente sindicales, sino políticas, sino eclesiásticas, de todo tipo trabajan para sostener que, bueno, la sociedad es así, que la sociedad siempre hubo ricos y pobres, que la sociedad hay dirigidos y dirigentes, y bueno, por ese camino se sostiene este sistema, que lo único que trae es lo que se hablaba, ¿no?, de contaminación,
destrucción, pobreza, inseguridad, también un tema que tanto a veces sale y que no tiene otra explicación que no sea la terrible concentración en pocas manos de todo lo trabajado y la socialización de la pobreza como resultante por el otro. Entonces, la crisis de dirección revolucionaria es, bueno, quienes puedan asumirse y ser capaces de dirigir todos los esfuerzos cotidianos de la población explotada para poder terminar con esto. Así que me parece que es la gran tarea, una tarea que también, ¿no?, recorre en la intelectualidad muchísimos debates. Muchas veces se dice, pero ustedes se creen superiores, se creen que porque la gente hay que dirigirla porque son cosas. Bueno, creo que parte de todo eso es colaborar a que continúe el capital. No va por ahí la situación, sino creo que va por asumir la tarea y ser capaz de realizarla. Una cuestión tan centralizada, tan organizada como es el capitalismo, no se va a poder reemplazar simplemente por la fuerza que muchas veces tiene la población en sus luchas, sino no que va a caer espontáneamente. Claro, hace falta un proyecto consciente que sea capaz de prepararlo, sostenerlo y continuarlo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la economía planificada como una de las cuestiones, pero cada uno de los temas que hacen a la realidad de la vida humana requiere un estudio, requiere un conocimiento y requiere una dedicación y, por sobre todo, representar los intereses genuinos de la mayoría laboriosa y no engañar creyendo que de alguna forma se puede conciliar, que es el otro proyecto, ¿no?, que podemos conciliar y podemos estar bien con el famoso 50-50, para decirlo rápidamente. Eso claramente para nosotros es una falsedad total y lo vamos demostrando en cada una de las intervenciones. Y bueno, estamos transitando un momento histórico particular en nuestro país, pero también en el continente y también en el mundo, donde eso está lejos de poderse demostrar, ¿no? Ahí te escuchaba atentamente, Gastón, y me quería tomar de lo último que vos mencionabas, del momento particular que estamos atravesando. Te quería traer un poquito más acá, te escuchaba muy atentamente en toda tu intervención teórica, te quería traer un poquito más acá, también en tu tarea cotidiana de militancia. Hablamos de cómo está el mundo, 905 años. Dentro de eso, bueno, hay un ataque también constante a las soberanías nacionales, tiene parte también del proceso de crisis del capitalismo, y dentro de ese ataque, bueno, a las empresas aéreas, líneas aéreas de bandera, que son víctimas de esta política. Vos sos trabajador del sector, ¿no? ¿Qué nos podés decir, qué nos podés aportar de ese tema en particular en este momento? Bueno, creo que como una cuestión general está claro que un poco siguiendo lo que decía recién, los proyectos de las burguesías nacionales, aquellas que prometían proyectos de países independientes, del imperialismo, soberanos, con capacidad para darle respuesta a los principales problemas de la población, se va diluyendo. Yo escuchaba atentamente el audio de Joaquín, por ejemplo, y una burguesía como la de la República Dominicana se demuestra de rodillas frente a la megaminería. Eso es algo que no es exclusivo de aquel país, sino que acá pasa exactamente lo mismo. Y en ese sentido, esta discusión y las alocuciones que hizo el expresidente, uno de los principales saqueadores y fugadores alrededor de la línea aérea de bandera, viene a mostrar esto. Es una correlación de una entrega a un proyecto totalmente al servicio del imperialismo y al servicio de poner de rodillas al país. Es muy importante la defensa de todo lo que tenemos, porque las tareas de la liberación nacional creemos que van a recaer claramente en la clase obrera. Así que defender la línea aérea de bandera es una de esas tareas y una de esas batallas.
También para hacerlo hace falta defender las organizaciones gremiales, porque muchas veces tenemos problemas de que quienes representamos las versiones de lucha democráticas, que exigimos asamblea, que exigimos que exista deliberación colectiva y no haya tampoco todo el tiempo concesiones y conciliación con la patronal, bueno, sufrimos las persecuciones y todo ese tipo de cuestiones. Por eso es muy importante para prepararse para las batallas que vienen en defensa, aceitar estos mecanismos, poner en pie de lucha que ya están, porque las compañeras y compañeros que tienen una larga experiencia de defensa de la línea aérea de bandera, de sus conquistas, y obviamente que cuando escuchan semejante barbaridad como se han dicho y pueda ser una de las opciones que conduzca al país en la próxima etapa, no lo sabemos, veremos, ya de una se ponen en pie de lucha. Pero igual, que eso también hay que ponerse en pie de lucha porque quienes gobiernan hoy también vienen de acordar con el Fondo Monetario Internacional, vienen de fusionar a Austral, vienen de cada vez también ir a paritarias a la baja. Bueno, no es que no hay cosas en el día, despidos persecutorios muy importantes. Así que la lucha y la defensa empieza ahora. Pero poniéndolo de cara a lo que estamos charlando, me parece que la idea principal es entender que aquel proyecto de país que en algún momento la burguesía, los Alberdi, San Martín, Belgrano soñaban, bueno, evidentemente quienes dirigen hoy han puesto sus miras y su horizonte, y tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene el capitalismo en esta fase imperialista, que han aceptado ser socios menores de los grandes pulpos transnacionales, y esa es la ubicación, y eso representa Macri y representa también Massa y las otras vertientes que no levantan un programa realmente de defensa de la soberanía, ¿no? Me parece que ahí la población, que también va todo el tiempo bombardeada, como si los trabajadores y trabajadoras fuéramos todos ñoquis, que nos gusta quedarnos con la plata de la población y vivir, bueno, tenemos que vivir como grandes ricachones, bueno, nada más alejado de la realidad, y tratar de pegar a las burocracias como para golpearnos a nosotros, tiene que ser algo que también nos tiene que poner en alerta, porque por sobre todo tenemos que defender la necesidad de tener nuestra organización gremial. Hoy estos grandes gurús del capitalismo, los Milei, todo el tiempo atacan y tratan de hacer creer a los compañeros y compañeras que sin sindicatos vamos a estar mejor. No, necesitamos sindicatos, pero necesitamos sindicatos que realmente sean conducidos por compañeros y compañeras que representan al laburante, y no que están con la idea de conciliar y vivir de una forma totalmente diferente y gozar de algunos privilegios por estar en ese sillón. Muy claro. Por eso también luchamos, y eso tiene una larga, un punto de contacto, ¿no? Ni más ni menos que lo que fue el proceso de burocratización de la Revolución Rusa. Claro. Semejante aprendizaje, y bueno, también nos nutrimos y estudiamos, y todos los activistas y activistas que luchan contra las burocracias sindicales pueden ver en todas las luchas que libró el trotskismo y también que libró la población al interior de Rusia y en defensa de la revolución, muchas lecciones para poder hoy luchar contra estas burocracias que no hacen un paro, que paran y son fuertes con quienes quieren luchar, y muy blanditos y blanditas con las patronales, ¿no? Cuando no son socios del gobierno directamente. Así es, esperemos entonces que este programa sirva para esto que vos decís, Gastón. Ahora, hablando de la unidad de los y las trabajadoras, tenemos un audio que nos dejó hace 2 programas un compañero, y también en esto de la Dirección Revolucionaria. Lo escuchamos.
Buen día, compañeros, habla Bicho del Bajo Flores. Un abrazo, compañeros. Un abrazo de un peronista del campo nacional y popular a unos compañeros del socialismo del campo nacional y popular. La unión hace la fuerza. Gracias, compañeros. Un abrazo. Víctor, gracias. Muchas gracias, Bicho. Muy bien, la unidad de acción ante todo. Es así. Cada cual con su martillo, todos en el mismo clavo, ¿no? Seguimos en Opinión Socialista en radio, conversando acá con el compañero Gastón Kutnik, delegado de APTA, Austral Aerolíneas, militante de Opinión Socialista, la verdad que todo cargado de mucha teoría, muy interesante. En este programa que está dedicado a la Revolución Rusa, nos resulta importante hablar de la situación que se está viviendo en Haití en estos días. Y en ese sentido, esta semana hemos participado de la marcha que se realizó en la Embajada de Estados Unidos en repudio a la intervención imperialista en Haití, donde nuestro compañero Alejandro Sirota, integrante de Opinión Socialista y también integrante del Comité Argentino de Solidaridad por el fin de la ocupación de Haití, le realizó una entrevista a Dafne Joseph, una compañera haitiana, médica, residente en la Argentina e integrante de este comité. ¿Lo escuchamos y seguimos charlando? Buenos días, compañeros. Estamos aquí por entrevistar a Dafne. Ella es médica, geriatra, trabaja en el SAME de Escobar y ella vino en el año 2015 desde Haití. Y el motivo básicamente de esta entrevista es hablar sobre la situación en tu país. Hola Alejandro, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando en Haití ahora? ¿Por qué hay gente en las calles? ¿Qué es lo que sucede? Como muchos lo sabemos, que hace varias semanas que el pueblo está en la calle en varias ciudades del país, o sea, por lo menos en las grandes ciudades en el país, por muchos motivos. Primeramente, la situación que está pasando donde la mayoría de la población está más empobrecido que nunca, la inflación que está subiendo de más de los 100% y el precio de los combustibles y la vida cada vez más difícil para la gente, el acceso a los derechos básicos de una población. Es como que el pueblo haitiano está viviendo ya como está sobreviviendo, o sea, no está viviendo porque se le negaron todos sus derechos básicos, derechos a un techo digno, derechos a comer un plato mínimo una vez al día, derecho a la seguridad, derecho a la salud, o sea, está todo mal. Entonces el pueblo está viviendo a una insurrección popular en varios lugares del país. Y para agregarlo también en lo que tiene que ver con este gobierno de facto ilegítimo que nos fue elegido por el pueblo haitiano, que el pueblo está pidiendo que se vaya, que renuncia el primer ministro, y acompañándolo también con este tema de una posible intervención militar, que el pueblo dice que ya basta porque está cansada de todas las intervenciones militares que hemos tenido, no han traído ningún resultado, al contrario, estamos cada vez peor, así que no dan resultados. Si no dan resultados, ¿para qué una intervención militar? Por eso la gente está diciendo que las soluciones haitianas tienen que ser con los haitianos y para los haitianos. Se están viendo preparativos de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea y demás, que componen lo que se llama el Core Group, para una invasión. ¿Cómo fue la experiencia de la MINUSTAH, que es este mismo grupo que intervino hace unos años también en Haití? Bueno, como veníamos hablando de las diferentes ocupaciones que hemos tenido anteriormente, que el último fue lo de la MINUSTAH, después de que se fue el presidente Aristide en el año 2004, ¿no?
vino la ocupación, la invasión de la Minustah. Bueno, como sabemos de los resultados, fueron el cólera, donde murió más de 200.000 haitianos. 200.000 haitianos, sí, durante la pandemia de cólera. Y sin olvidar las violaciones de derechos, de la violación de las niñas, de las mujeres haitianas, de hombres también. Hubo un caso bien famoso que fue uno de los contingentes de Uruguay, donde estaban filmando un niño, un joven haitiano, donde estaban violando. Así que fueron casos muy tremendos, horribles, que hasta ahora esas secuelas están en el país, están vivos, y tenemos memoria. Así que por eso la gente está diciendo que no tienen otra intervención de otros países. Y bueno, como ahora están pensando, por ejemplo, la OEA, la ONU con el señor Antonio Gutiérrez, que están pensando en mandar otra invasión también, y el famoso Core Group, que forma parte de los países como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Brasil, sin olvidar Brasil, que está también en medio de esto, donde ellos están tomando sus decisiones sin la nación haitiana. Bueno, Dafne, y estando acá en la Argentina y conociendo toda la gente que vas conociendo y demás, ¿qué nos pedirías a los argentinos que podamos hacer o en qué podemos ayudar a que no se produzca la invasión, al pueblo haitiano en general para poder ayudarlos a salir de esta? Lo que nosotros, o sea, de mi parte personalmente, lo que es la llamada que lanzamos a la población argentina es que nos acompaña, o sea, que es en forma de solidaridad al movimiento popular que está haciendo, a la insurrección popular actual de Haití. Y esa solidaridad puede ser de varias formas. Uno de ellos puede ser por pedir al gobierno argentino a que se posiciona concretamente, directo, concisa, y que no entra en esa decisión de mandar a militar al país. Eso sería una forma de solidaridad, pedir al gobierno que no repite el mismo lo que pasó, porque recordamos que durante la Minustah también Argentina ha mandado tropas, así que eso no vuelve a pasar, por lo menos de parte del gobierno de argentino, ¿sí? También visibilizar la lucha de lo que está pasando, de la situación que está pasando en el país, puede ser a través de las de publicación y cuando se hace la convocatoria de marcha. Bueno, muchas gracias, Dafne, ha sido un gusto conocerte, que nos cuentes toda la realidad actual en Haití. Gracias Alejandro por la invitación y gracias por la solidaridad que nos están brindando hasta la victoria siempre. Bien, ahí escuchábamos atentamente la entrevista hecha por nuestro compañero Alejandro Sirota a Dafne Joseph. Bueno, entre otras cosas, ¿no?, mencionando y recordando los crímenes de la Minustah en Haití, que seguimos exigiendo que sean aclarados y que sean condenados quienes cometieron los crímenes. Pero bueno, aquí también seguimos con Gastón Kudnik y bueno, te pedimos ahí, Gastón, una reflexión. ¿Qué pensás sobre la situación en Haití, sobre la posición del gobierno argentino y bueno, cuál te parece que en este contexto en el que estamos charlando puede ser la salida revolucionaria? ¿No? Te tiramos así las preguntas como, bueno, en 30 segundos, a ver, tiranos esta, ¿no? Creo que todo tiene un hilo de conducción, en el sentido de la dominación del imperialismo por un lado y la necesidad de los pueblos del mundo de liberarse. Sin duda, escuchando la entrevista que hizo Alejandro, uno, sabiendo todas las diferencias, porque la verdad que las diferencias que hay entre la vida nuestra y la de las y los compañeros en Haití es mucha, sin embargo tenemos un enemigo común y muchas cuestiones también en común. Fue el Fondo Monetario Internacional el que metió el tarifazo de las naftas, que fue la chispa que hizo esta vez
saltar ese mal vivir a la cual es sometida toda la población por la política del imperialismo, reconocido por ellos mismos, incluso en algunas de esas confesiones que podemos recordar, como la de Clinton con el arroz y todo ese tipo de cuestiones. De ahí a lo que nos sucede acá, que podemos hablar desde el FMI, dijo inflación del 100%, así que imaginen, que también son decisiones políticas. Muchas veces hablan de la inflación como si fuera la lluvia o algo que genera la naturaleza, no, son decisiones profundamente políticas. Así que la posición del gobierno argentino hasta ahora no se pone en consonancia de esto que estamos planteando, porque está alineado totalmente con estos intereses, pero nuestra exigencia tiene que ser la de el respeto a la autodeterminación del pueblo haitiano, totalmente no prestar ningún tipo de apoyo a esta salida imperialista que propone el Ecole Group. Así que esa tiene que ser totalmente nuestra exigencia, y por otro lado seguir tejiendo por abajo, como se hace con el Comité de Solidaridad, como se hace con los compañeros que mandaron el audio, y charlando de esta realidad y mostrando que para liberar a la humanidad de la explotación y la opresión hay que arrancar por liberar a los países y hay que sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional. Como organización, Opinión Socialista integra varias experiencias de unidad de acción, como la autoconvocatoria. Bueno, son todos puntos donde tenemos que decía hace un rato Sergio, cada uno con su martillo y todos en el mismo clavo. Bueno, esa tiene que ser, y creo que hay que decir, como cantamos siempre, ¿no? Fuera, fondo, fuera, y de Haití, de Argentina, pero no lo van a hacer por nuestro canto, sino que lo van a hacer por nuestra organización y por nuestra acción consciente. Así que para eso nos preparamos y con toda esa fuerza nos levantamos cada día para luchar por la liberación nacional y por el socialismo. Ahí unir en aquellas, de alguna forma, actualizar y reivindicar aquellas cuestiones teóricas como es la teoría de la revolución permanente, que de alguna forma va a unirse eso, ¿no? La necesidad de defender la soberanía va a obligar sí o sí a reorganizar la economía sobre otras bases. Así que para todo eso nos preparamos. Gastón, muchísimas gracias, se nos está terminando el programa, te agradecemos enormemente que hayas estado en Opinión Socialista, fuiste muy claro, así que te agradecemos. Gracias Gastón, te abrazamos fuerte, gracias. Gastón Kunmik, delegado de APTA, militante de Opinión de Austral y Aerolíneas Argentinas, militante de Opinión Socialista, pasó por nuestro programa. Y ahora seguimos con más Opinión Socialista en radio. Teníamos un mensaje por el tema de Gabriel Leiris, Guille. Sí, aquí decimos en Opinión Socialista en radio, una vez más, ¿no?, desde nuestra organización, que seguimos exigiéndole al intendente de Pilar, a Federico Achával, la devolución y la reinstalación de la baldosa que colocamos el pasado 15 de octubre en la plaza principal de Pilar, en memoria de Gabriel Leiris. En memoria de Gabriel Leiris, asesinado el 8 de octubre del 2013 tras denunciar los negocios de la policía bonaerense, del municipio de Pilar y de los privados de la zona. Les recordamos a toda nuestra audiencia que la injusticia y la cobardía de las autoridades del municipio, encabezado por su intendente Federico Achával, volvieron a hacerse presentes, ya que menos de 24 horas después de haber colocado la baldosa, la hicieron desaparecer. Por eso, desde Opinión Socialista repudiamos el hecho y nos sumamos a la campaña exigiendo la devolución y reinstalación de la baldosa. Bueno, en los comentarios del programa de hoy vamos a compartir el link del video hecho por la familia de Gabriel exigiendo la devolución y la reinstalación de la baldosa. Basta de impunidad
y Justicia por Gabriel Eiris. Justicia por Gabriel. Y también esta semana vamos a participar en una actividad de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda. Sergio. Sí, totalmente. Para nosotros, para Opinión Socialista, la lucha contra esta deuda odiosa, ilegal y fraudulenta es también, como tomando un poquito lo que decía reciencito nomás Gastón Kutnik, una lucha antiimperialista. Desde su inicio participamos activamente en la autoconvocatoria por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, junto a Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y un sinfín de organizaciones y personalidades de variadísimas corrientes en unidad de acción. El lunes próximo, 7 de noviembre, en el local de la Federación de Empleados Judiciales, que queda en Rincón 74 en Cava, a las 18 horas, se realizará una reunión plenaria presencial para debatir y precisar el momento económico, político, social, así como para delinear las iniciativas y tácticas que pide el momento. El acuerdo firmado en marzo con el FMI, los cambios del Ministerio de Economía, las auditorías transitadas, aprobadas, más allá del cumplimiento estricto, marcan una línea de ajuste y profundización del modelo extractivista y concentrador. Junto, digamos, a una pretensión de avanzar en una reestructuración a fondo de la economía y a la política de Argentina, que va a tener un impacto tremendo, porque ahí están en el horizonte de la burguesía la reforma laboral, la reforma previsional y tributaria, entre otras. Entonces, desde la autoconvocatoria hemos hecho innumerable cantidad de acciones, iniciativas, difusiones, debates, movilizaciones. Pero necesitamos abrir una discusión más integral de la coyuntura para volver a fijar objetivos, iniciativas y preparar actividades para llevar adelante nuestra política. Recordamos entonces el lunes 7 de noviembre a las 18 horas en Rincón 74 en el local de la Federación de Empleados Judiciales en Cava. Cita de honor para seguir la lucha contra ese mecanismo de denominación de los pueblos que es la deuda, ¿no, Sergio? Totalmente. Así es. Bueno, compa, nos quedó pendiente hablar del discurso de ayer de la vicepresidenta, pero ya no hay más tiempo, se nos acabó el programa, así que bueno, Sergio, Ville, nos vamos. Programa, nos vemos. Chau a todos y a todas, sigan sintonizando Radio Rebelde, que ya llega ahí arriba quemando el sol. Nos reencontramos el próximo chau. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles. Quédate en La Rebelde.